Sí. Listo, Yani. Bueno, podemos empezar a la 1, a las 2 y a las 3. Va. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, ya va, ya doy la autorización. Aquí estamos en este seminario, ¿verdad? Virtual con nuestra invitada especial que es Valeria Elizama. Ella es nuestra colega, es kinesióloga, es magíster en dirección y gestión en salud, profesora de la Universidad de San Sebastián en Santiago de Cali, en Santiago de Chile. ¡Ay, que de Cali! De Chile, ya te traje a Colombia. Valeria pues tiene una larga experiencia en todo el tema de telerehabilitación en fisioterapia, es coordinadora nacional de salud digital, es secretaria de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud y asesora pues en el tema de fisioterapia digital como ASCOFI, nuestra asociación y nuestro gremio en Colombia le ha llamado, pero que también es válido el término, eso lo aprendimos con ella, telerehabilitación en fisioterapia. Definitivamente son unas pequeñas palabras que les quiero dirigir porque, bueno, podría ser que es que los más jóvenes son los que están al día con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? También los que nos graduamos hace años tenemos que estar ahí al pie de la revolución tecnológica, es decir, las innovaciones tecnológicas es una realidad y es una realidad que ha llegado a nuestra profesión. Mejora, definitivamente hay que quitarse los miedos porque a través de este proyecto, todo esto, estas acciones, este seminario, otros webinars que hemos tenido con Valeria, e incluso con otros profesionales de México a través de nuestra compañera Giselle Pinillo, vemos que hemos aprendido más y más, ¿verdad? Y también en nuestra investigación hemos logrado observar que muchos fisioterapeutas tienen miedo de todo este boom de la fisioterapia digital. Y es que las tecnologías nunca nos van a reemplazar a nosotros, ¿ya? Eso sí es una realidad. Por el contrario, lo debemos tomar como un coadyuvante, como una ayuda. Nos puede mejorar la relación con nuestro paciente, con nuestro usuario. Va a mejorar barreras que tenemos en nuestro país, Colombia, como son las barreras de los gastos, los altos costos de transporte, las barreras geográficas, las barreras, muchas personas en la ruralidad no acceden a, no van a acceder, no van a acceder a los servicios de rehabilitación y definitivamente tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Abrirnos a que todas las tecnologías han llegado a la fisioterapia para mejorarla. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. La Universidad Simón Bolívar, consciente de ello, sabemos que las tecnologías han llegado para mejorarnos la vida, para mejorarnos nuestros procesos de atención y por eso toda esta serie de webinars y de seminarios que hemos hecho. Entonces, Valeria, aquí están los micrófonos para ti, adelante. Hemos confiado plenamente, has transformado, hemos reaprendido, desaprendido cosas y aprendido cosas mucho con los seminarios anteriores. Entonces, aquí tenemos un grupo de colegas, puede ser que hayan estudiantes, porque bueno, ellas también están en formación, pero la mayoría de las personas que están aquí conectadas son personas que están en su ejercicio profesional. Hay de Cartagena, hay de Santa Marta, hay de Barranquilla y de pronto de otras ciudades que, bueno, las redes sociales hacen que todas este flyer y todas estas invitaciones pues lleguen a los sitios que uno menos se imagina. Entonces, adelante. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Janet y gracias a todo el equipo de la Universidad Simón Bolívar por la invitación. Realmente es un honor poder acompañarlos de nuevo, poder rodearme de colegas de otras ciudades, de otros países,
a través de las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten hoy en día estarnos viendo y conectándonos desde Chile hacia otras partes del mundo. Así que muy contenta de poder estar acá. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver la presentación que he preparado. Primero que nada, quiero pedirles disculpas si durante la presentación pierdo un poco la voz, ya que estoy con algunos problemas de salud, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, acá ya estoy presentando. ¿Me podrían confirmar en el chat de que se ve la presentación adecuadamente, por favor? ¿O a través de audio? Perfecta. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces estamos hoy para hablar acerca de fisioterapia digital y las nuevas metodologías de atención que surgen a raíz de esto. Y para eso quiero que miremos una comparativa entre lo que es la salud digital y otras industrias, porque sabemos que industrias como las telecomunicaciones, la ingeniería, van años luz en relación a cómo avanza nuestra industria sanitaria. Y es desde ahí que nos podemos preguntar qué pasaría si otros sectores de la industria funcionaran en su rutina diaria como funciona el sector de salud. ¿Sabían que el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, plantea en su último capítulo de la salud digital es sí o sí, que si la banca funcionara del mismo modo que la salud, las transacciones en cajeros automáticos no tomarían segundos, sino quizás días o más, como resultado de registros no disponibles o extraviados? Esto hace relación con los registros clínicos electrónicos y cómo han venido a revolucionar la seguridad de la información. Asimismo, tiene que ver también con la oportunidad de atención en salud, que sabemos que en la industria sigue siendo un problema, tanto el acceso como la oportunidad. Nos plantea también que si las compras, la industria de las compras funcionara del mismo modo que la salud, los precios de los productos no se publicarían y el precio variaría ampliamente dentro de la misma tienda, según la fuente de pago. Sabemos que hoy en día el costo de la atención en salud es variable, varía entre el sector urbano y rural, varía entre poblaciones vulnerables y económicamente más acomodadas, y por supuesto varía también entre el sector público y el sector privado. Y una última metáfora, ¿cierto?, plantea que si la industria de la construcción de viviendas funcionara del mismo modo que la salud, los carpinteros, los electricistas y los plomeros trabajarían con diferentes planos y con muy poca coordinación, lo que hace referencia a cómo actualmente el equipo de salud debe enfrentarse a distintas dificultades que permiten o impiden más bien el trabajo interdisciplinario pleno. Es así que los invito a imaginar un mundo donde las personas viajen menos horas para sus citas médicas, donde pueden hacer la mayoría de las consultas y controles desde sus hogares, donde cada uno de los pacientes tenga un solo registro clínico electrónico de 360 grados, el cual pueda visualizarse en todo el sector sanitario. Un mundo en el que los costos y las complicaciones de salud empiecen a disminuir importantemente gracias al monitoreo remoto y el entrenamiento virtual se convierte en una rutina. Este es el mundo sin duda al cual queremos ir avanzando a través de la transformación digital en salud, que es un proceso continuo y complejo, que también es multidimensional, que va más allá de digitalizar un hospital y que tiene un impacto social, económico y tecnológico, que impacta nuevamente en la esencia misma de un sistema de salud y también en cómo funciona este y en lo que hace. Un primer paso para la transformación digital de la salud y en particular en fisioterapia digital es ganar conciencia de que no es algo que hay que instalar, sino la fisioterapia digital implica un cambio de mentalidad en todo el proceso hospitalario, clínico
y de salud, específicamente de las prestaciones de rehabilitación, para pensar de una forma digital. El mindset digital o pensamiento digital es el poder de la reinvención y adaptación de las personas a la nueva era digital. Esta es una mentalidad o un paradigma que lleva consigo habilidades y capacidades que debemos desarrollar para alcanzar los objetivos marcados. Y definitivamente los profesionales que desarrollen estas competencias y estas habilidades tendrán un valor diferencial, porque en este momento todos somos fisioterapeutas o lo seremos dentro de poco en el caso de los estudiantes. Pero el valor diferencial que otorgan las competencias en salud digital será algo muy interesante de ver. Algunos centros de investigación plantean que tan solo en Chile existe un déficit de 15.000 profesionales habilitados digitalmente para impulsar la salud digital, lo cual probablemente no dista mucho de lo que ocurre en otros países. Por lo tanto, la formación que ustedes puedan adquirir en esta área de la fisioterapia digital es sumamente importante para que puedan representar a los profesionales que la salud pública y privada necesita, ahora y también en el futuro. Esta transformación digital de la fisioterapia comienza entendiendo al paciente en su integridad, como un sujeto digital activo, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, conectados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Un paciente con acceso a información valiosa que puede ser utilizada en su proceso de atención en salud y en su rehabilitación, en la recuperación de su funcionalidad y de su autonomía. La salud digital será sí o sí y esto requiere medidas para la transformación. Una de las medidas es definir una estrategia clara, tener un sistema de gobernanza y de políticas públicas y otorgar continuidad asistencial a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como fue el objetivo de las implementaciones que se realizaron durante la pandemia por COVID-19, como han sido las implementaciones que se han dado en sectores rurales, donde la atención en salud y en particular la rehabilitación se ve enfrentada al poco acceso y oportunidad. Asimismo, necesitamos que exista efectividad en este acceso, que existan también medidas de promoción de la salud digital y en particular de la fisioterapia digital y la telerehabilitación, vista desde una perspectiva multidisciplinar. Por supuesto, se necesita en todos los países un impulso presupuestario que apoye el desarrollo de infraestructura habilitada para poder implementar telerehabilitación de manera efectiva y segura, y se requiere también la incorporación de las tecnologías en esta infraestructura, que los profesionales, cierto, que realizan telerehabilitación lo puedan hacer desde estaciones de telemedicina y no desde su hogar necesariamente, mejorando las condiciones ambientales con las cuales se brinda este servicio, simulando de la manera más fidedigna posible un entorno de atención clínica real o convencional. Asimismo, se requiere avanzar en formación de profesionales y generar espacios de promoción, de encuentro, de discusión en torno a este tema, un espacio similar al que estamos generando ahora. Y es por eso que les invito a dejar sus comentarios, sus preguntas o inquietudes, porque este es el momento para poder resolverlas. Nos preguntamos qué son las TICs, porque las mencioné mucho y las vamos a seguir mencionando. Son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante un soporte tecnológico. La informática, el internet y las telecomunicaciones son sin duda las TICs más extendidas, aunque sin embargo su crecimiento y su evolución están haciendo que cada vez surjan nuevos y más modelos que tienen que ver principalmente con el tratamiento de los datos personales y clínicos de las personas. ¿A qué se enfrentan las organizaciones? ¿A qué se puede enfrentar su propia consulta si ustedes desean implementar telerehabilitación? Lamentablemente se van a enfrentar a una gran cantidad de datos, pero que no implican
alta información, ya que no existe o existe de manera muy escasa una interconexión y una interoperabilidad en esta información. Se enfrentarán también a tener que colocar la seguridad de la información como primera y última línea para que el trabajo en telerehabilitación sea sostenible. Considerar las nuevas asociaciones hombre-máquina y sus implicancias en la industria. Asimismo, si ustedes desean implementar telerehabilitación, deberán comprometer esfuerzos para poder mitigar la brecha digital en sectores vulnerables socioeconómicamente y también en sectores rurales. Bill Gates mencionó en una charla TED en el año 2015 lo siguiente: si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, sino microbios. Y parece que Bill Gates se anticipó a lo que fue la pandemia por COVID-19, que efectivamente generó una inflexión en el uso de tecnologías en salud. Nos preguntamos cómo la pandemia por COVID-19 generó una aceleración del proceso de transformación digital en salud, y es porque buscó ser una respuesta a la pérdida de la continuidad asistencial. Si no es ahora, nos podemos preguntar mucho al respecto. Si no es con la pandemia por COVID-19, ¿cuándo será urgente contar con datos de calidad que informen mejores diagnósticos y que disminuyan los errores médicos? Datos que mejoren la precisión diagnóstica. Si no es ahora, con la pandemia, ¿cuándo será un mejor momento para empoderar al paciente promoviendo el autocuidado, reduciendo los costos para todas las partes, costos asociados a los traslados y a insumos médicos, costos intrahospitalarios, entre otros? Y una última pregunta: si no es en pandemia, ¿hasta cuándo podrán esperar los países para preparar sus sistemas de salud para futuras epidemias? Es decir, si no es ahora, ¿cuándo lo podremos hacer? Vamos a introducirnos, ¿cierto?, a la fisioterapia digital desde una perspectiva teórica. En esta presentación encontraremos mucha evidencia científica que sustenta el ejercicio de la telerehabilitación en fisioterapia, y esto es un insumo para que ustedes puedan fundamentar la transformación de sus consultas al mundo digital. La OMS plantea que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, lo que equivale a un 15% de la población total, presentan alguna forma de discapacidad. En 2011, la misma organización revela que muchas personas con discapacidad no tienen la oportunidad de acceder a servicios de salud y rehabilitación, que no reciben los servicios que se requieren según su discapacidad, lo que incrementa significativamente la exclusión de las actividades en la vida cotidiana. Asimismo, de acuerdo a un estudio de la Universidad Simón Bolívar en el año 2015, personas con discapacidad, sus familias y cuidadores expresaron que entre las barreras más frecuentes para lograr un óptimo servicio de salud está el poco acceso a los servicios de rehabilitación, tanto por falta de dinero o por dificultades en el transporte, lo que afecta la continuidad de los programas de atención, asociado también a la falta de centros de rehabilitación integral cercanos a las viviendas de las personas. Sabemos que la rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de la salud y en relación con su entorno. La fisioterapia y movimiento humano están directamente relacionadas con la autonomía y con la funcionalidad de las personas. La telerehabilitación es un método emergente, entre comillas, porque como telemedicina propiamente tal y una rama de ella se viene realizando en el mundo hace muchos años. Pensar que en Colombia, por ejemplo, hay sectores rurales que en su desplazamiento a comunas más urbanas presentaban hace muchos años campos minados que terminaron por dejar a muchas personas con amputaciones por explosión de estas minas, lo cual hizo implementar servicios de telemedicina
en estos sectores rurales. Se utilizaron también el monitoreo remoto, por ejemplo, en personas durante la Segunda Guerra Mundial. La NASA también implementó en los años 60 la atención telemática de personas y hoy en día han implementado incluso un holograma de un médico para poder atender a personas de manera holográfica. Sin lugar a dudas, las barreras funcionales y sociales son las razones más comunes para que las personas no se adhieran a la rehabilitación. Y esto también se visualiza en la atención remota, no deja de serlo. Hablamos sobre la inflexión en pandemia. La capacidad de respuesta era una necesidad urgente y la telerehabilitación se incorporó fuertemente como una respuesta a la pandemia por COVID-19 como un proceso que permitía la continuidad asistencial en aquellos pacientes que pueden beneficiarse potencialmente de las consultas remotas, porque probablemente no todos pueden hacerlo, pero aquellos que sí, permite garantizar una mayor protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a definir la salud electrónica o e-salud como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la salud. Esto incluye sistemas de información en salud, registro clínico electrónico, informes telemáticos, las decisiones, los soportes de toma de decisión. Hoy en día es impensado en muchos lugares tener una ficha clínica en papel, por ejemplo. Es impensado pagar un bono de atención médica sin la huella. Hemos ido avanzando en lo que es salud electrónica de manera transversal en muchos países. La salud móvil o mHealth es una rama de la cibersalud que está siendo muy utilizada últimamente. Es muy probable que al menos alguno de ustedes esté utilizando en este momento un smartwatch o un reloj inteligente que permite monitorear algunos signos vitales. O es posible que al menos alguno de ustedes utilice alguna aplicación móvil que les permita, por ejemplo, manejar hábitos como el consumo de líquido, el consumo de fármacos, medir pasos, etc. Y de eso se trata la salud móvil, del uso de dispositivos como teléfonos móviles u otros dispositivos inalámbricos para fines clínicos. Y tenemos otra rama que es la telesalud, que es la prestación de servicios utilizando las TICs. Acá ya hablamos de servicios clínicos en donde la distancia es una barrera para recibir la atención en salud. Y la telerehabilitación la vamos a definir como una modalidad de prestación de servicios de rehabilitación a través de las TICs, que permite una amplia variedad de prestaciones que van desde la prevención y promoción, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento de pacientes con diferentes condiciones de salud y diferentes rangos etarios. ¿Qué no es la telerehabilitación? La telerehabilitación no es, por ejemplo, una consulta a través de algún medio que no aporte, ¿cierto?, información o almacenamiento o transmisión de datos relevantes desde el perfil clínico. Es así como existen distintas tecnologías que no permiten hacer telerehabilitación de forma segura, como por ejemplo el uso de WhatsApp para prestar este tipo de prestaciones. Si bien las conversaciones están encriptadas, no interopera con ningún registro clínico, por ejemplo. No asegura la confidencialidad de la información, entre otros aspectos. Asimismo ocurre con muchas redes sociales, pero por suerte hoy en día tenemos una gran variedad de software que están dirigidos específicamente a la telerehabilitación o a la telemedicina y que cumplen con todas las normativas de ciberseguridad que podemos necesitar. La telerehabilitación la realizan los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla o fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas psicológicos o psicólogos, ¿cierto? Y la reciben personas con algún tipo de discapacidad temporal o permanente que han visto mermada su funcionalidad o su calidad de vida producto de alguna lesión o enfermedad.
Algunos autores plantean que la telerehabilitación puede ser una alternativa adecuada a la atención habitual de rehabilitación en pacientes, por ejemplo, con ACV, accidente cerebrovascular. Otros autores plantean que se recomienda la telerehabilitación, por ejemplo, en personas con una artroplastía total de cadera y de rodilla, ya que al compararlo con un grupo control de atención convencional o presencial, no existen diferencias significativas en comparación en términos de dolor, recuperación funcional, resultados del índice de osteoartritis de Western Ontario y de McMaster. Esta información es súper relevante porque estamos hablando de un control postquirúrgico, una población que habitualmente suele ser tratada con mucha sensibilidad. Los estudios de este tipo, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis de los últimos 5 años, nos plantean que no existen diferencias significativas, al menos para este grupo. Otros autores plantean que la rehabilitación física a distancia aumentó la actividad física en personas con esclerosis múltiple. Autores también plantean que esta parece ser en tiempo real, es decir, atención de telerehabilitación sincrónica, efectiva y comparable con métodos convencionales de atención o métodos de atención presencial. ¿Para qué? Para la mejora en la función física y el dolor en una variedad de afecciones musculoesqueléticas. En esta área existe muchísima evidencia científica. Batsis, en el año 2007, plantea que la telemedicina es factible y es aceptable para brindar atención a personas mayores. Y otro autor plantea que pacientes con diferentes grupos de edad y diferentes condiciones de salud se beneficiaron de servicios de atención remoto. Estos autores lo que hacen un poco es erradicar la idea de que las personas mayores no se benefician de la telemedicina. Personalmente he atendido a personas mayores de 60 años en el 70% de mis pacientes, habiendo realizado hasta altura más de 2.400 atenciones telemáticas, lo cual implica que he tenido pacientes muy longevos. De hecho, mi paciente más longeva tiene 88 años y era una paciente con una parálisis facial. Otros autores plantean que en pacientes de la comunidad, es decir, pacientes no hospitalizados o no institucionalizados, con patologías neurológicas, cardíacas, otro tipo de lesiones, impedimentos del habla y del lenguaje, se observaron mejores resultados que son al menos similares o mejores que las intervenciones alternativas. Hablando también de la adherencia al tratamiento, algo muy importante, junto con la satisfacción del paciente, la telerehabilitación tuvo resultados consistentemente altos, aunque en algunos casos se observó que el tiempo de consulta era más largo, y esto tiene que ver probablemente con un periodo de adaptación a las modalidades telemáticas de atención. Acá tenemos un autor que plantea que la telesalud puede proporcionar mejoras en el dolor, también en la función física y en la discapacidad, que son similares a la atención habitual en personas con afecciones musculoesqueléticas como la osteoartritis, el dolor lumbar inespecífico y en pacientes posterior a una artroplastía total de rodilla. Otros autores plantean que las evaluaciones a distancia o evaluaciones a través de Internet tienen una buena validez concurrente. ¿Para qué? Para evaluar el dolor, el aumento de volumen, el rango de movimiento, la fuerza muscular, el equilibrio, la marcha y la evaluación funcional. Con esta revisión sistemática tenemos una fuente de fundamento para hablar sobre la validez de las atenciones que se brindan a distancia cuando estamos hablando específicamente de la evaluación sincrónica de pacientes. Ha reportado altos niveles de satisfacción, ha reportado altos niveles de adherencia al ejercicio, y acá tenemos, por ejemplo, otro estudio de validez y confiabilidad de la evaluación en fisioterapia basada en Internet. Y acá exploraron y resumieron sistemáticamente estos dos aspectos, validez y confiabilidad, para la evaluación en fisioterapia basada en telerehabilitación en trastornos musculoesqueléticos. Identificaron los indicadores que les mencioné recién,
acerca de aquellos que tenían buena validez concurrente, pero se informó que para la postura de la columna lumbar, las pruebas ortopédicas especiales, la neurodinamia y las evaluaciones de cicatrices varió la confiabilidad y la validez a baja y moderada. Por lo tanto, acá tenemos algunos indicadores de dónde tener más cuidado con la evaluación remota o derechamente con qué aspectos tenemos que utilizar una modalidad híbrida de atención en salud. En este caso, cuando se evalúa la viabilidad técnica de evaluaciones a través de teleconsultas, no se encontraron diferencias significativas entre las evaluaciones cara a cara y remotas, excepto en algunos casos que utilizan rangos articulares de movimiento basados en pantalla, es decir, solamente observando el rango de movimiento de manera visual, sin utilizar, por ejemplo, un goniómetro digital o un posturógrafo digital, o sin utilizar inteligencia artificial para la detección de este rango articular, o derechamente utilizando software de análisis de movimiento. Se prefirieron las pruebas de ROM remotas utilizando instantáneas, o un goniómetro virtual, que es lo que les mencionaba recién, lo cual mejora muy sistemáticamente la objetividad del examen físico. Se han utilizado también dinamómetros digitales, pero no agregaron información adicional a la evaluación muscular, basada por lo menos en la observación. Seguimos en relación a la evaluación y el diagnóstico en fisioterapia. La evaluación de la telerehabilitación, al menos en el complejo de la rodilla, parece ser factible y confiable. Este estudio, que llevó a cabo Richardson en el año 2016, tiene implicaciones para la práctica clínica y el desarrollo de servicios de fisioterapia, por lo menos para abordar la carga del dolor y la discapacidad musculoesquelética de las extremidades inferiores. Acá compararon un estudio en el cual los diagnósticos anatomopatológicos primarios coincidieron exactamente en el 67% de los casos, cuando comparan a los fisioterapeutas que evaluaron de manera presencial y de manera cara a cara. Sobre el 50% tuvieron una correlación de casos similares, lo cual arroja un alto nivel de confiabilidad entre evaluadores. Acerca de la telerehabilitación sincrónica o en tiempo real, Cottrell en el año 2017 evaluó la eficacia del tratamiento impartido a través de telerehabilitación en tiempo real. Veamos qué encontró, porque este metaanálisis con revisión sistemática tiene mucha información al respecto. Es eficaz en la mejora del dolor, es eficaz y comparable a los métodos convencionales de prestación a distancia, al menos para la función física y el dolor, y la telerehabilitación combinada con la atención convencional o cara a cara es mejor que la atención habitual por sí sola. Acerca de la telerehabilitación asincrónica o en tiempo diferido, los autores Bini y su equipo de investigadores plantean en el año 2016, al comparar la intervención con una plataforma asincrónica versus la atención ambulatoria cara a cara en pacientes con artroplastía total de rodilla, un seguimiento de 3 meses. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en ningún resultado clínico entre los grupos. La utilización general de los recursos hospitalarios, y este punto es muy importante, fue un 60% menor en el grupo que se atendió de manera remota en comparación con el grupo que se atendió de forma tradicional o cara a cara. Este es uno de los pocos metaanálisis que comenzó a incluir aspectos de ahorro en los costos de manera efectiva dentro de la investigación. ¿Hasta dónde hemos llegado hoy en día? Hemos llegado a herramientas que están dispuestas para la telerehabilitación que tienen que ver con el tratamiento de datos. Esta cantidad de datos que manejamos hoy en día deben convertirse necesariamente en información y deben permitirnos en un futuro no muy lejano pensar en este registro clínico electrónico único y en 360 grados para nuestros pacientes. Hemos avanzado en lo que es radiología digital,
en aplicaciones móviles, en sensores de movimiento y otro tipo de sensores. Robótica remota, por ejemplo, que fue muy utilizada durante la pandemia por COVID-19 para el monitoreo de pacientes en sala, generando un ahorro muy importante en los recursos hospitalarios, sobre todo en elementos de protección personal. En China, por ejemplo, utilizaron drones para hacer monitoreo de signos vitales dentro de las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, tenemos, por ejemplo, la realidad virtual, que está revolucionando la rehabilitación física, específicamente del dolor. Hoy en día ya contamos con una amplia variedad de instrumentos que nos permiten objetivar el examen físico remoto, más allá de la observación, llevarlo más allá de la observación, como por ejemplo los termómetros electrónicos, pero no aquellos infrarrojos, sino aquellos que exportan la información directamente a una nube, como lo hace también el estetoscopio electrónico de la marca Equore, y como lo realiza también la oximetría electrónica, como por ejemplo de la marca Biologics. Otros usos en telerehabilitación, los software de teleconsulta están revolucionando sencillamente la forma de hacer fisioterapia digital. Hoy en día contamos con software para atención sincrónica, asincrónica, atención combinada. Contamos también con prótesis robóticas, con seguimiento telefónico y con la georreferenciación de pacientes, que está siendo muy utilizada, por ejemplo, en personas con Alzheimer, en personas mayores con caídas frecuentes, que nos permiten a través de un sensor de movimiento identificar esta precipitación al suelo y generar un botón de alerta que llega a los cuidadores o a los familiares más cercanos. ¿Qué servicios podemos implementar en telemedicina? Específicamente en esta área, ¿cierto? Podemos implementar la teleconsulta. La teleconsulta corresponde a una consulta a distancia con intercambio de información realizada a través de las TICs en una modalidad sincrónica entre un paciente y uno o más miembros del equipo de salud. Podrían participar con algún rol y funciones ciertos miembros del equipo de salud o cuidadores y familiares. Tenemos también la teleinterconsulta, que corresponde al intercambio de información, de opiniones, generación de eventuales diagnósticos y decisiones terapéuticas sobre un caso clínico entre los miembros del equipo de salud, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Estas prestaciones pueden darse de manera sincrónica, como lo estamos haciendo en este momento, en una modalidad de comunicación que requiere que los interlocutores estén conectados y disponibles para sostenerla al mismo tiempo. Puede ser también en una modalidad asincrónica, que corresponde a la modalidad de comunicación mediante la cual la información intercambiada es grabada o almacenada y accedida o contestada en un momento posterior. Hagamos un ejemplo. Una teleconsulta convencional es una atención sincrónica, cuando a través de un software yo prescribo ejercicio físico, el cual mi paciente va a realizar a través de una aplicación móvil durante la tarde o cuando él tenga tiempo disponible. Hablamos de una atención asincrónica. Hablamos de una atención híbrida cuando combinamos canales de comunicación tanto en tiempo real como en tiempo diferido. Y este concepto se está utilizando también hoy en día para combinar la atención presencial con la atención remota. Vamos a hablar sobre una acción centrada en el paciente. Efectivamente, la telerehabilitación debe ser paciente céntrica, mirando al paciente como un sujeto integral, ¿cierto? Mirando su funcionalidad como objetivo desde la parte del fisioterapeuta y, por supuesto, mirando los enfoques biopsicosociales de atención en salud. Tenemos bases internacionales que han propuesto la telemedicina a nivel mundial, como la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre las responsabilidades y normas éticas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos también la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2005 ya instaba a sus Estados miembros a elaborar planes estratégicos en cibersalud, a procurar que las comunidades
en particular los grupos vulnerables, gocen de servicios de cibersalud, y en trabajar por algo muy importante, que es la calidad, la seguridad y la ética en la atención a distancia, el respeto a la confidencialidad de la información y a la equidad e igualdad en el acceso. Tenemos también, de igual manera, el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, que tiene como meta que todos los colombianos tengan una comunicación e información oportuna haciendo uso de las TICs para mejorar la inclusión social y ser más competitivos en sectores prioritarios, entre los cuales se puede mencionar el sector de salud. Esta es una cita textual de este Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tenemos también algunos principios, como lo son los principios habilitantes, los principios operativos y los principios de protección al paciente, de los cuales debemos utilizar para elaborar nuestras formas de implementar telemedicina. Habilitarnos profesionalmente, asegurarnos de que somos el profesional idóneo para ese paciente, crear medios de identificación y autenticación de nuestra identidad y de nuestra capacidad para realizar un ejercicio físico o un ejercicio lícito de la profesión. Tenemos también los principios éticos que rigen, ¿cierto?, la incorporación de valores y ética en la organización de documentos, de políticas públicas y de procedimientos para la telerehabilitación, que nos invitan a cumplir con los códigos deontológicos profesionales, nos invitan también a informar a nuestros clientes o a nuestros pacientes finales los derechos y responsabilidades que tienen al recibir rehabilitación a través de la telesalud. No está exenta la telerehabilitación de los principios bioéticos como la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar fisioterapia digital. ¿Cómo poder implementar la fisioterapia digital? Vamos a revisar ahora un framework de la Organización Mundial de la Salud publicado en el año 2016, donde plantean un sombrero de la telemedicina. Este es un sombrero de copa, donde la base se encuentra acá y la copa del sombrero se encuentra en estos anillos concéntricos superiores. Parte desde la estrategia hasta la implementación y optimización. ¿Qué pasó durante la pandemia por COVID-19? Esto se hizo al revés. Partimos decidiendo, ok, vamos a utilizar Zoom, listo, implementemos telerehabilitación. Pero faltó todo esto, el análisis del contexto, la identificación de las necesidades, la preparación cultural y el análisis de la sostenibilidad. Existen excepciones, sin duda, pero son las menos. Y pasamos derechamente acá, a elegir la tecnología y la infraestructura que vamos a utilizar y a mejorarla durante el camino. Pero faltó mucho por realizar detrás de ello. En esta primera fase, que son los elementos de la estrategia tecnológica, nosotros debemos hacernos algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el problema que queremos abordar? ¿A quién afecta ese problema? ¿Cómo se ven afectadas esas personas y qué oportunidades tienen esas personas a través de la telemedicina? Si avanzamos hacia una fase 2, una fase de planificación de los elementos vinculados con la organización, como por ejemplo, ¿quiénes van a ser los profesionales que van a hacer o van a formar parte de este equipo de telerehabilitación? ¿Quiénes van a analizar las necesidades de estos clientes finales, que son nuestros pacientes? Y acá nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué herramientas tengo para dar solución? ¿Cuáles son las ideas que tengo? ¿Qué recursos requieren esas ideas? ¿Y cuál es la disponibilidad de ese recurso? ¿Qué tan disponible está para que sea viable y sostenible y sustentable la implementación de telemedicina que deseamos hacer? En una fase 3, donde ya vamos con factores asociados a la política pública, debemos preguntarnos cuál es la naturaleza de mi solución, qué objetivos tiene mi proyecto, qué metas e indicadores tiene,
qué actividades incluyen y en qué tiempo y qué limitaciones y beneficios tengo. Me gustaría saber, por ejemplo, si en alguna de sus organizaciones o ustedes mismos implementaron telerehabilitación durante la pandemia y se hicieron esta serie de preguntas previamente o tomaron la decisión de implementarlo sin esta planificación previa. Esto es lo que hicieron la mayoría de las organizaciones. Mi organización también lo hizo en su momento. Avanzamos más adelante, por supuesto, a crear un protocolo de telerehabilitación y un protocolo de telemedicina para poder hacer esto de la manera correcta, tal como nos indica la OMS. En la fase de desarrollo de la telemedicina, donde ya hablamos de los aspectos tecnológicos, qué tecnología vamos a utilizar, qué infraestructura necesitamos, cuáles son los aspectos legales y reguladores que van a regir mi ejercicio profesional de la fisioterapia digital. Y acá nos preguntamos cuál es el marco en el que se sustenta mi proyecto. Podemos hablar también de un análisis político, de un análisis económico, social, tecnológico y ecológico. Nos podemos preguntar también qué infraestructura requerimos y cuál tenemos disponible y cuáles son las características de mi tecnología. La tecnología que yo voy a utilizar me permite atención sincrónica, asincrónica o ambas. ¿Tiene registro clínico electrónico o debo utilizar uno por separado? ¿Tiene agendamiento web o agendamiento por call center o no tiene este sistema de agendamiento? ¿Esta tecnología que voy a utilizar cumple con las normativas IPA, por ejemplo, o IPA Compliance? Son preguntas que debemos hacernos al momento de seleccionar la tecnología que queremos utilizar para poder elegir aquella que sea más segura y más interoperable posible. En la última fase, cuando ya hemos implementado este modelo, vamos a pasar recién a la implementación con su respectiva evaluación, donde podemos evaluar, por ejemplo, la satisfacción usuaria, la adherencia al tratamiento y optimizar nuestro servicio en función de esos resultados. Asimismo, vamos a analizar el proceso de atención a distancia. Este es un método de implementación de telerehabilitación que he ordenado para ustedes, que tiene 3 pasos: la fase de preparación, la fase de consulta y la fase de seguimiento. En cada fase existen 5 procedimientos que podemos llevar a cabo y que son un paso a paso para poder implementar telerehabilitación o específicamente fisioterapia digital. En la fase de preparación partimos con la concientización. Acá nosotros le mostramos a nuestros pacientes y a nuestro equipo de trabajo que esta modalidad es viable, es factible y eficaz. Por ejemplo, si nosotros manejamos redes sociales o tenemos alguna página web con la cual manejemos la información para nuestros pacientes, será muy relevante que podamos transmitir a través de esta página web o a través de nuestras redes sociales que la telerehabilitación o la fisioterapia digital es un servicio que nosotros estamos prestando de manera segura, de manera factible y de manera eficaz, compartiendo, por ejemplo, parte de la evidencia científica que he compartido yo con ustedes. Avanzar en la planificación de qué modalidad vamos a utilizar, una modalidad sincrónica, una asincrónica o una híbrida. Vamos a captar a nuestros pacientes, idealmente segmentados. Cuando tratamos de abarcar mucho, nos especializamos poco. Por lo tanto, la idea es ir segmentando a nuestros pacientes para poder avanzar en esto. Tenemos que aplicar una metodología de trabajo, adaptarnos a lo que es la fisioterapia digital, donde tendremos que utilizar herramientas que difieren mucho de las herramientas que utilizamos en la atención cara a cara. Y debemos entregar en todo momento educación a nuestros pacientes. La preparación del tratante, es decir, por ejemplo, una simple lista de chequeo que nos permita tener claro si tenemos todos los elementos necesarios para realizar una teleconsulta. Una preparación del ambiente, un ambiente que inspire un proceso de atención en salud.
si nuestra consulta real o nuestra consulta convencional es iluminada, está limpia, ordenada, ¿cierto? ¿Por qué a través de la atención remota debiéramos tener un desorden detrás de nosotros? Eso no puede pasar. Y por supuesto la preparación del paciente. Para poder optimizar los tiempos se está utilizando mucho, por ejemplo, un dossier de preparación para el paciente que lo podrán encontrar en la biblioteca digital que voy a compartir con ustedes al final de esta presentación, donde le pide al paciente, por ejemplo, tener nota de sus enfermedades y diagnósticos, de los medicamentos que consume, de sus dosis, entre otras cosas que van a permitir hacer la teleconsulta mucho más fluida. En la fase de consulta debemos partir siempre con una autenticación a través de nuestra credencial de salud, a través de un certificado, por ejemplo. Yo utilizo el certificado de la Superintendencia de Salud, al cual puede acceder cualquier paciente con mi nombre o con mi RUT o número de identificación a través de la página del gobierno y puede verificar que yo estoy autorizada para hacer ejercicio de mi profesión. Nosotros también debemos chequear que la persona que tenemos al frente es la persona que agendó efectivamente la consulta con nosotros y a quien debemos atender, sobre todo en el caso de los profesionales que, por ejemplo, prescriben medicamentos o prescriben reposo. Y es por esto que debemos tener medios para autenticar la identidad del paciente. Tenemos que asegurarnos de que el paciente haya accedido al consentimiento informado o darle acceso en ese momento, pero asegurarnos de que el paciente comprendió esta información, la entendió y acepta o rechaza el consentimiento de manera informada. Sintonizamos con el paciente o realizamos un rapport en el cual aplicamos herramientas de comunicación efectiva con una mirada biopsicosocial asociada al motivo de consulta. No tenemos por qué pasar directo al diagnóstico, ¿cierto? Podemos preocuparnos de otros aspectos de nuestros pacientes. Preguntas tan sencillas como ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes? Van mucho más allá de preocuparnos solamente del segmento, por ejemplo, por el cual consulta nuestro paciente. Es muy distinto preguntar cómo te sientes hoy que preguntar cómo está tu rodilla el día de hoy. Este rapport o sintonización que generamos con nuestros pacientes es clave para la adherencia terapéutica. Durante el proceso de atención llevaremos a cabo una anamnesis con los factores personales, determinantes sociales de la salud, una anamnesis remota, una anamnesis próxima, vamos a pesquisar los aspectos funcionales de nuestros pacientes, sus expectativas con el tratamiento, entre otros, y vamos a realizar un examen físico integral, centrado en la necesidad del paciente, para poder avanzar hacia una resolución. En la fase de seguimiento, vamos a discutir con nuestro paciente la propuesta de intervención. Ya se está dejando de utilizar la imposición de un estilo de tratamiento, sino que se está conversando con los pacientes y discutiendo, considerando que tenemos pacientes que hoy en día están mucho mejor informados acerca de su patología, acerca de los servicios, acerca de sus derechos como pacientes. Podemos también avanzar en lo que es estandarización, definir el modelo de abordaje adaptado a la necesidad del paciente y a su realidad contextual. No podemos decir, por ejemplo, ok, usted debe venir de lunes a viernes de 8 a 9, si este paciente trabaja de 8 a 5 de la tarde. Entonces debemos tratar de adaptar dentro de lo posible nuestro modelo de intervención a la realidad contextual del paciente. Establecer siempre medios de comunicación y seguimiento de los resultados de nuestros pacientes. Y acá las aplicaciones móviles están generando mucho apoyo en esta área de comunicación, de seguimiento a la satisfacción y por supuesto de la fidelización de nuestros pacientes a través de la adherencia al tratamiento. Algunas estrategias aplicadas en la clínica digital. El examen cognitivo, por ejemplo, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo,
Se puede realizar a través de entrevistas. Podemos incluso proyectar en pantalla algunos objetos o algunos juegos incluso para que el paciente memorice, identifique y abstraiga esa información posteriormente para poder verbalizarla cuando corresponda. La observación. Debemos buscar que el paciente se aleje lo suficiente de la pantalla para poder observarlo de cuerpo completo, para poder observar en los distintos planos de movimiento, del plano transversal, plano sagital por derecha y por izquierda, y en el plano frontal por anterior y por posterior. Hacer un acercamiento de la imagen al segmento por el cual consulta nuestro paciente para poder hacer una inspección de la zona. Evaluar cicatrices, enrojecimiento, aumento de volumen, lesiones cutáneas, entre otros aspectos que podamos inspeccionar. La palpación puede ser asistida por una tercera persona o puede ser asistida por nuestro paciente. El paciente es el que presenta un umbral del dolor definido. La palpación no es solamente para identificar los puntos dolorosos, nos permite también identificar edema, nos permite también, por ejemplo, identificar el nivel de sensibilidad táctil, nos permite identificar además cambios de temperatura, entre otros. Y esto perfectamente lo puede hacer nuestro paciente cuando, por ejemplo, la sensibilidad en sus manos está normal. Asimismo, tenemos estrategias aplicadas a la clínica en la evaluación del balance, como el test de apoyo unipodal, la neurodinamia, clínica que sabemos en la evaluación a distancia por lo menos no tiene una buena sensibilidad, pero yo, por ejemplo, he aplicado test de la selle o test de elevación de la pierna extendida para evaluar nervio ciático de manera bastante precisa con los síntomas que queríamos evaluar. Asimismo, ejercicios de neurodinamia de nervio radial, cubital y mediano se pueden hacer a distancia. A veces la valoración es el problema, pero no la intervención. Tenemos distintas tecnologías y herramientas disponibles también para la intervención. Ya lo mencionamos algunas, la teleconsulta, la robótica, las aplicaciones, la terapia basada en videojuegos y la realidad virtual. Tenemos, por ejemplo, acá imágenes de una teleconsulta. Podemos tener también ejemplos en robótica. Existen distintos ejemplos acá en videojuegos, en realidad virtual, que se está utilizando mucho en el tratamiento del dolor desde la neurofisiología del dolor. Pero lo más importante de lo que tenemos son los profesionales, sus competencias y sus habilidades. Independiente de la modalidad de atención, esto debe estar basado en un razonamiento clínico. Las técnicas de intervención deben ser eficaces y deben ser eficientes. Muchas de las técnicas de intervención que conocemos pueden ser aplicadas a distancia. En algunas ocasiones se requiere entrenar a un asistente y en otras no. Algunas requieren mayor apoyo tecnológico que otras y el nivel de supervisión profesional es variable en todos los casos. Algunos ejemplos de tipos de ejercicio, por ejemplo, que podemos implementar a distancia. Está el ejercicio de resistencia, el de flexibilidad, los ejercicios de balance, en los cuales, por supuesto, tenemos que tomar algunos resguardos para poder evitar o disminuir el riesgo de caídas. Y podemos supervisar a distancia la aplicación de agentes físicos, sobre todo de la crioterapia y la termoterapia. Podemos utilizar técnicas de relajación muscular a distancia, como las técnicas de Schultz y de Jacobson, y podemos aplicar también técnicas de automasaje, enseñar a nuestros pacientes a aplicarse masaje dentro de la medida de lo posible. Educar, por sobre todo, en neurociencias del dolor, en higiene postural, en ergonomía y en autocuidado. Y prevenir enfermedades. Esto es algo que sin duda podemos hacer también a distancia. Podemos trabajar en promoción a través de, por ejemplo, consejería antitabaco, antialcohol, actividad física, ejercicio y deporte. Y realizar talleres grupales que son algo que me fascina sin duda,
para el riesgo de caídas, para la adopción del hábito de ejercicio, para deporte adaptado. Por ejemplo, durante la pandemia yo estuve realizando un taller del cual nació una investigación, taller de disminución del riesgo de caídas en personas mayores. Se hizo un taller para personas con secuelas de ACV, donde participaban 10 personas aproximadamente por sesión, y también le hice seguimiento al taller de bochas, que es un deporte adaptado. Esto tuvo un impacto muy positivo en la población, no solamente desde la perspectiva de lo físico, sino también de lo psicológico y lo emocional. Tenemos dos formas de intervenir usualmente cuando hablamos de una teleconsulta. En espejo, que es cuando usamos la corporalidad del tratante para entregar las indicaciones, como por ejemplo, nosotros inclinamos nuestra cabeza cuando necesitamos que el paciente lo haga, o podemos trabajarlo por transmisión. Nosotros centrarnos netamente en la explicación hacia el paciente a través de la comunicación efectiva y utilizar imágenes o cápsulas de video mientras vamos entregando esa indicación. Como les decía delante, preparar al paciente, preparar el entorno y al tratante es clave dentro de las particularidades de la intervención a distancia. Algunas barreras y facilitadores que vamos a revisar a continuación. Facilitadores por estrategia. La telerehabilitación y la fisioterapia digital serán un facilitador cuando den respuesta al entorno, cuando estén rodeadas de un liderazgo claro por parte del fisioterapeuta y por una participación activa de las familias, de los pacientes, de los cuidadores. ¿Será la fisioterapia digital un facilitador cuando exista un trabajo colaborativo, una predisposición cultural y una alta usabilidad y acceso de las plataformas? Acá tenemos 10 ventajas de la intervención a distancia. Vamos a mencionar algunas, como por ejemplo, el impacto sobre la disminución de la brecha digital, que sin duda es un trabajo del cual todos debemos ser parte. Permite diagnósticos y tratamientos más rápidos, reducir el número de exámenes complementarios, atención integral desde el primer momento, es decir, desde la atención primaria de salud. Disminuye los costos de traslado, permite una mejor adherencia a los tratamientos y genera una alta satisfacción usuaria. Ventajas para los equipos de salud: posibilidad de evitar inconvenientes asociados a desplazamiento, disminuir el uso de elementos de protección personal, mejora la comunicación con los equipos de salud y permite la transferencia de conocimiento para formarnos y habilitarnos digitalmente para la salud en esta era digital. Tenemos también, sin duda, barreras desde el factor humano, que se ha definido como la resistencia al cambio, las competencias individuales. Sin duda tienen mucho que ver con esto. Si yo no me siento competente en fisioterapia digital, voy a ser más resistente a ese cambio. Tenemos, por supuesto, también barreras tecnológicas, barreras económicas y barreras organizacionales, en las cuales todos debemos trabajar para poder mitigar estas barreras. Tenemos desventajas sin duda. La telerehabilitación o la fisioterapia digital requieren de una mayor cantidad de herramientas para poder objetivar el examen. Los medios de autenticación de pacientes pueden verse vulnerados, por eso es que tenemos que poner especial acento en esta parte. La seguridad de la información dependerá de factores tecnológicos y humanos. Y obviamente se necesita un acceso a Internet y a dispositivos en un entorno de limitaciones económicas. Se requiere formación y generación de conocimiento para su ejercicio ético, legal y seguro. Y así por mencionar algunas desventajas que sin duda se posicionan también como oportunidades de mejora, como desafíos. Algunos elementos claves para quienes vamos a hacer fisioterapia digital es trabajar en accesibilidad. La accesibilidad es la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud y debemos avanzar en esto. De oportunidad, que es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere sin que se presenten retrasos, que es un problema, por lo menos en Latinoamérica, tremendo con las listas de espera. Debemos proveer calidad, que es esencial para la consecución de los objetivos en salud,
la mejora de la salud y el futuro sostenible de nuestros sistemas de atención en salud. Otros elementos claves son la disponibilidad. La telerehabilitación en fisioterapia nos permite la capacidad de prestar servicios 24/7. Debemos sí prestar servicios pertinentes que garanticen que los usuarios reciban aquellos servicios que requieren y no otro tipo de servicios. Y deben ser servicios eficientes con la capacidad de brindar una atención sanitaria adecuada para la sociedad, pero con un uso mínimo de los recursos disponibles. Tenemos algunos potenciales retos y acá los quiero resumir en la incorporación de recursos para la atención primaria. Sin duda, el involucrar las tecnologías de la información y la comunicación en la atención primaria es la clave porque es la entrada al sistema de salud y esto nos va a permitir poder disminuir los tiempos de atención, disminuir los tiempos de consulta con un especialista, por ejemplo, disminuir los costos asociados a los traslados entre sectores rurales y urbanos. Y mucho más que eso, debemos insertar las tecnologías en los países que requieran mayor adopción, sobre todo en sectores vulnerables socioeconómicamente. Debemos también trabajar en investigación, en planificación y en generar, por supuesto, el fomento de las organizaciones en el trabajo en lo que es salud digital. Debemos fomentar los procesos que buscan la regulación de la telesalud y el establecimiento de normas, de políticas públicas, construir políticas de innovación en esta área. Usar la infraestructura para fomentar la investigación, como les mencionaba recién, y establecer mecanismos eficientes para evaluar nuestros proyectos. Eso es lo más importante, porque lo que no evaluamos, no podemos optimizarlo. Algunas conclusiones para dejar antes del cierre. Se requiere incidencia política, abogar por una infraestructura de apoyo, reducir las barreras regulatorias y mitigar los desafíos asociados al reembolso de las prestaciones. Dentro de lo que es colaboración, nosotros somos el futuro. Se necesita fuerza laboral habilitada digitalmente y con una cultura de práctica digital. Necesitamos construir una potente base de evidencia científica. Existe mucha, como lo revisamos hoy, pero debemos seguir trabajando en esto y en comunicar nuestros casos de éxito. Y por supuesto, avanzar en liderazgo. La Confederación Mundial de Terapia Física lo dijo en su momento, los fisioterapeutas tenemos la posibilidad de liderar los procesos de transformación digital en rehabilitación y yo estoy convencida de que así puede ser. Quiero dejar esta diapositiva algunos segundos para que preparen los escáneres de su celular y puedan escanear este código QR. Recuerden que de todas maneras esta presentación está siendo grabada, pero la idea es que lo puedan escanear porque este código QR les va a dar acceso a una biblioteca de salud digital que he creado en Drive con muchos artículos de salud digital, de cibersalud, de telesalud. Van a encontrar normativas, libros, artículos, investigaciones, entre otros que les serán de mucha utilidad al momento de querer fundamentar la transformación digital de sus consultas. Les quiero agradecer e invitarles a poder seguirme en redes sociales, a que nos mantengamos en contacto. Pueden encontrarme en LinkedIn como Valeria Elizama. Pueden escribirme también a mi correo electrónico, que es valeria.elizama@uss.cl, y pueden seguirme en Instagram también como Kira Elizama. Espero que podamos mantenernos en contacto y crear una comunidad que siga potenciando la telerehabilitación en Latinoamérica. Muchas gracias. Valeria, mil gracias como siempre. Mejor dicho, nos deja súper motivada, ¿verdad? Y también agradecida por toda esta información basada en la evidencia científica, basada en tu experiencia, para que los fisioterapeutas podamos orientar nuestras actuaciones con base en la actualidad.
Queridas colegas y sí, colegas en general, les agradezco. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y se las transmitimos a Valeria para que nos las pueda responder. Aprovechemos estos últimos minutos y si tienen alguna inquietud, bueno, bienvenidas. Como nosotros, mientras las personas van pensando su pregunta, como vamos a tener la grabación, lo que la universidad hace es que a partir del link de asistencia donde ustedes ponen sus correos, ahí se les enviará la grabación y las diapositivas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Muchas gracias a todos los que participaron también. Espero que haya sido un espacio de aprendizaje, un espacio para generar y compartir el conocimiento también, que es algo que a mí me apasiona, así que las personas que participaron, que no se olviden de llenar el link de asistencia para que puedan tener acceso a esta grabación en diferido. Así es. Sí, los mensajes, excelente, Valeria, muchas gracias, muchas gracias. Súper interesante el tema. Bueno, muchas gracias, bendiciones para ti. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestro equipo. Gracias, Vanessa Cortés, una fisioterapeuta de Cartagena, y ella es la coordinadora o directora de un grupo de fisioterapeutas que trabajan en un home care. Entonces, este grupo nos está acompañando aquí. Consideramos desde la universidad y desde el programa de fisioterapia que era muy importante que dentro del público las tuviéramos, sobre todo que ellas, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad, pero ellas que tienen ese tipo de trabajo, ¿verdad? Esa empresa que es un cuidado en casa, con pacientes que están en casa, es una oportunidad inmensa, ¿verdad? Hacer como tú nos has enseñado lo híbrido, sesiones presenciales donde vaya el fisioterapeuta a la casa del paciente, pero también a través de alguna plataforma o como lo has explicado, a través de toda la tecnología que podemos acceder y guiar, hacer el seguimiento, el control de toda el plan de intervención fisioterapéutico que pues la fisioterapeuta lo ha diseñado. Muchas gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias por tan excelente ponencia, a poner en práctica. Eso sí es verdad, Lice de Salas, Zárate nos dice, Katia Barrios dice muchas gracias por todo, excelente felicitación y que siga avanzando este tema en nuestro país. Gracias, Katia. Bueno, nos vemos en Instagram. Valeria ya compartió su hashtag, ¿verdad? Su link allí y bueno, a través de él pueden conectarse con ella. De antemano les digo que ella es súper abierta y que así es como debemos ser todo, ¿verdad? Compartir los conocimientos, el conocimiento es de todo. Lo que nosotros debemos hacer es todos los esfuerzos. Es un compromiso de la academia, pero también de cada uno de nosotros de acceder a ese conocimiento que está allí está. De parte de la universidad vamos a seguir con estas conferencias. Es un compromiso desde Erika Palacio, que es nuestra directora del programa. Estamos comprometidos desde el nivel nacional, trabajando con los gremios de Colombia, de que la fisioterapia digital cada día pues avance y sea, como yo les decía, una de las estrategias que utilizamos los fisioterapeutas para el ejercicio de nuestra profesión y sobre todo para un servicio de calidad en salud. Bueno, no hay unas preguntas específicas. Significa que quedó todo claro o puede significar también que ya con la revisión del audio y de las diapositivas vayan surgiendo en el quehacer diario, ¿verdad? Y bueno, allí de pronto por correo o por el Instagram, Valeria
te preguntan. Sí, Eliana por supuesto. Cuenten con eso. dice, agradecida con la universidad y con la doctora Valeria Lizama por crear estos espacios de aprendizaje tan valiosos para nuestro gremio. Muchísimas gracias, dice Lilian Guardo. Unir conocimiento y experiencia para crecer en este tema. Gracias, gracias, gracias. Entonces, Van, entonces, aquí terminamos nuestra conferencia, nuestro encuentro. Yo no me quiero ir, mira eso, estoy despidiéndome, Valeria. Es que tenerlos a todos estos colegas aquí, algunos los conozco, algunos fueron mis estudiantes. Bueno, me llena de emoción. Un saludo, muy buenas noches y estamos en contacto. Un abrazo. Vale, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Vale, como siempre, excelente tu intervención. Agradecemos a todos su participación y asistencia. Les recordamos diligenciar la asistencia para poder ver la grabación más adelante. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo, Luzdal y Cancino. Chao. Hasta luego. Gracias, chao. Bueno, chao. Rosy. Hola, Diane. Recuerden que se les va a enviar el certificado de este seminario a los correos que colocaron en el link de asistencia. La universidad más o menos como en una semana les está enviando a los correos su certificado de asistencia. Un abrazo. Así es, profe, muchas gracias. Bueno, chao.